Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 al 12. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribirles brevemente. Léanlo y vean cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio, del cual soy yo servidor por la gracia de Dios que me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro, y por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Salmo tomado del profeta Isaías, capítulo 12. Sacarán aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a sus pueblos las hazañas, proclamen que su nombre es excelso. Tañan para el Señor que hizo proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquí el criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Mientras más nos vamos acercando al final del año litúrgico, más incisiva es la palabra de Dios en el invitarnos a hacer un repaso de nuestra vida durante el año y en el hacernos un llamado vehemente a la vigilancia. Pues de hecho, toda la vida del cristiano es estar en actitud de vigilancia, de estar despiertos y atentos, porque el tiempo es breve y los acontecimientos de la vida nos pueden desorientar. San Pablo mismo nos invita en Romanos 13:11, dice: y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. San Pedro mismo nos anima: sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, resistidle firmes en la fe. Primera Pedro 5, 8, 9. El Evangelio quiere hacer nacer en nosotros una actitud de espera para recibir a Cristo. Esta expectativa no apunta a un futuro más o menos lejano que no podemos conocer, sino que nos hace mirar al presente,
pues éste nos prepara para esa eternidad que nos aguarda en los brazos del Padre. El regreso de Cristo no es como una gran luz que arrojará al mundo actual a las tinieblas, sino que al contrario, ilumina nuestra vida presente. El presente no nos separa del que viene. Ya estamos vinculados a Cristo, haciendo su voluntad, es decir, servir a quien Él nos ha confiado. Jesús se convirtió en el servidor de todos. Él nos pide que le sirvamos verdaderamente como Él mismo nos sirve siempre, y no es porque espere algo de nosotros, todo lo contrario, porque quiere todo para nosotros. Quiere que seamos felices, sirviendo y dando. Pablo rescata en este sentido una frase de Jesús en Hechos 20:35. Dice: mayor felicidad hay en dar que en recibir. Jesús, lejos de querer llevarnos a un miedo estéril y paralizante, sus palabras nos recuerdan cuán grande es la confianza que Dios tiene en los hombres. Una confianza sin reservas que, si no se olvida, suscita en el cristiano esta respuesta: imitar al mismo Cristo. El Evangelio de hoy nos presenta nuevamente la exhortación a la vigilancia con otras dos parábolas. Ayer se repitió la parábola del amo y del siervo. Hoy la primera parábola es la del dueño de casa y el ladrón, y la otra habla del dueño y el administrador. La parábola del dueño de casa y el ladrón. Sepan bien esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora vendrá el ladrón, no habría permitido que asaltaran su casa. Estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sabéis. Así como el dueño de casa no sabe a qué hora llega el ladrón, así nadie sabe la hora de la llegada del Hijo del Hombre. Jesús lo dice muy claramente: en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hoy en día mucha gente vive con la preocupación del fin del mundo. En las calles de las ciudades se puede ver escrito en las paredes: Jesús volverá. Incluso hay personas que, angustiadas por la inminencia del fin del mundo, se quitan la vida. Pero el tiempo pasa y el fin del mundo no llega. Muchas veces la afirmación Jesús regresará se usa para asustar a la gente, para que asistan a cierta iglesia y a ciertos cultos. Después de tanta espera y especulación en torno a la venida de Jesús, muchas personas ya no perciben su presencia entre nosotros en las cosas más comunes de la vida, en los acontecimientos cotidianos. Porque lo que importa no es saber el momento exacto del fin del mundo, sino tener una mirada capaz de percibir la venida de Jesús ya presente entre nosotros en la persona de los pobres. Recordemos Mateo 25:40. Y en muchos otros modos y acontecimientos de vida cotidiana. Dios es un acontecer presente y nosotros debemos saber percibir ese acontecer en cada acontecimiento, en cada circunstancia, en tantas personas que son como su voz, su presencia, su actuar. No nos podemos dejar engañar. Así pues, ante la pregunta de Pedro, no nos podemos quedar simplemente preguntando como angustiados o temerosos. Simplemente debemos saber que ya entre nosotros se ha manifestado el amor de Dios y que podemos confiar en Él, como hemos escuchado incluso en la primera lectura. La segunda parábola del dueño y del administrador son como una respuesta a la pregunta de Pedro, donde Jesús formula otra pregunta en forma de parábola, de tal manera que cada uno saque la propia conclusión. ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá a cargo de sus siervos para distribuir la ración de comida a su debido tiempo? Inmediatamente después, el mismo Jesús en la parábola da la respuesta. El buen administrador es aquel que cumple su misión de siervo. No utiliza los bienes recibidos para su propio beneficio y está siempre vigilante y atento. Así que esta es la conclusión a la que debemos llegar para ponernos en obra. Pablo y Pedro nos lo recuerdan. Somos administradores de bienes que no son nuestros y por lo tanto lo que se nos pide es la honestidad, la diligencia y la responsabilidad. Quizás sea una respuesta indirecta a la pregunta de Pedro, como diciendo: Pedro, la parábola es realmente para ti y para quien quiera ser discípulo mío, para quien esté dispuesto a hacer efectivo el amor de Dios y poner en marcha la realidad salvífica de Dios. A ustedes les toca saber administrar bien la misión que Dios les ha encomendado, coordinar las comunidades, distribuir la gracia recibida,
anunciar que el reino de Dios está ya presente y actuando. En este sentido, la respuesta también se aplica a cada uno de nosotros. Y aquí cobra mucho sentido la advertencia final: a quien se le da mucho, mucho se le pedirá; a quien se le confía mucho, mucho más se le exigirá. La venida del Hijo del Hombre y el fin del mundo. El mismo problema existió en las comunidades cristianas de los primeros siglos. Mucha gente decía que el fin de este mundo estaba cerca y que Jesús regresaría pronto. Algunos miembros de la comunidad de Tesalónica en Grecia, confiando en la predicación de Pablo, dijeron: Jesús regresará. Primera Tesalonicenses 4:13, 18 y Segunda Tesalonicenses 2:2. Por eso incluso hubo personas que ya no trabajaban, porque pensaban que esa venida solo tomaría unos días o semanas. ¿Para qué trabajar si Jesús regresaría pronto? Segunda Tesalonicenses 3:11. Pablo responde que no es tan sencillo como parece, y advirtió a los que no trabajaban: el que no trabaja no tiene derecho a comer. Otros permanecían mirando al cielo esperando el regreso de Jesús sobre las nubes, Hechos 1:11. A otros no les gustó la espera y por eso Pedro tiene que enseñarles la paciencia de Dios, que busca solo la salvación del hombre, Segunda Pedro 3:4-9. En general, los cristianos vivían a la espera de la inminente venida de Jesús, que vendría a ejecutar el juicio final para poner fin a la historia injusta del mundo aquí abajo e inaugurar una nueva fase de la historia, la fase definitiva de lo nuevo, el cielo nuevo y la tierra nueva. Pensaron que esto sucedería después de una generación o dos. Mucha gente todavía estaría viva cuando Jesús aparecería glorioso en el cielo. Primera Tesalonicenses 4:16-17, Marcos 9:1. Otros, cansados de esperar, decían: nunca más volverá. Segunda Pedro 3:4. Hasta la fecha, el regreso definitivo de Jesús aún no se ha producido. ¿Cómo podemos entender este retraso? No nos damos cuenta de que Jesús ya ha venido, y no solo en la historia haciéndose hombre y pasando por la dura experiencia de la muerte, sino que sigue viniendo en tantas realidades en las que se hace presente un acto de amor y de justicia en este mundo, y Él está ya entre nosotros. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. La plenitud no ha llegado, pero hay una evidencia o certeza del reino ya entre nosotros, presente. Por eso esperamos con firme esperanza la liberación total de la humanidad y de la naturaleza, como dice Pablo en Romanos 8:22-25. Y luchamos y trabajamos y nos esforzamos, y con razón decimos: Él ya está entre nosotros. Pidamos pues a la Santísima Virgen María nos ayude y acompañe en esta espera confiada, de tal manera que estemos siempre activos, haciendo presente este reino de Dios que ya se nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo, y vigilantes vivamos en la espera del cielo y de la tierra nuevos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.